Ahora vamos a tener un problema de ejemplo, el cual nos va a permitir a nosotros entender cuáles son las cuatro fases, qué es lo que yo tengo que realizar en cada fase y qué conceptos tengo que tener en cuenta para evitar generar una solución incorrecta. Para ello, lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer una lectura del planteamiento del problema, entender qué es lo que nos están pidiendo, de pronto tratar de discernir un poco el texto que nos entregan para que así de esta manera tengamos una comprensión correcta. Entonces nos definen que debemos de diseñar un algoritmo que calcule el consumo del periodo y el valor a pagar en el servicio de energía. Entonces aquí yo puedo darles como unos elementos que puedo resaltar, es que existen dos componentes importantes que nos están pidiendo. Uno es el consumo del periodo y el otro es el valor a pagar en el servicio de energía. Entonces con estos elementos yo paso a la siguiente etapa, que es hacer la definición del problema. Y nosotros aquí efectivamente podemos observar que en esta definición del problema tenemos que entender a qué hace referencia el consumo. Y el consumo es el resultado de una resta que está relacionada con la lectura actual menos la lectura anterior. Es decir, así se genera efectivamente este valor. Y el otro valor está relacionado con el valor a pagar, y este se lo obtiene a partir de lo que se consumió y el valor del kilovatio hora. Entonces son elementos que uno en algún momento determinado tiene que entrar a comprender, uno tiene que entrar a estudiar. Esto no sale, digamos, si no se tiene en cuenta las consideraciones reales de cómo se está efectuando el proceso. Por lo tanto, una de las cosas que puedo dar como concepto en esta parte es el hecho de que nosotros tenemos que conocer, para entrar a programar algo, tenemos que efectivamente conocer cómo son los procesos, cómo funcionan las cosas. A partir de esto ya podemos nosotros pasar a la siguiente etapa, que es el análisis, y en el análisis lo que vamos a tratar nosotros es de discernir cuáles son estos tres elementos: las entradas, los procesos y las salidas. Si nosotros nos ponemos a analizar que estas fórmulas, pues existen estos valores o estos elementos que no son conocidos, que son datos que debemos suministrar al algoritmo, como es el caso de la lectura actual, de la lectura anterior y el valor del kilovatio. Entonces se convierten para nosotros en esas entradas, debido a que no tenemos un dato exacto, sino que son datos que pueden variar dependiendo de quién utilice nuestro algoritmo. Y dentro de los procesos, pues ya nos podemos dar cuenta que aquí hay unas operaciones, resta y multiplicación. Y por último, podemos mirar que las salidas son los resultados, que son los que él efectivamente aquí considera que son necesarios o que son los que él pide dentro del planteamiento. Entonces tenemos lo que es el consumo y lo que es el valor a pagar, que esos vienen a ser nuestras dos salidas. Ahora, aquí quiero hacer una observación importante en este proceso de formación que usted tiene que tener. En muchas ocasiones aquí los estudiantes escriben algoritmos pero teniendo dudas de lo que realiza. ¿Y qué es lo que ocurre o por qué ocurre esto? Porque usted en sí no está haciendo un buen proceso de saber exactamente qué es lo que le están pidiendo. Entonces, como desconozco el proceso, como desconozco lo que me están pidiendo, pues efectivamente no sé qué debo realizar en este tipo de situaciones. Por lo tanto, asegúrese de conocer qué es lo que usted va a entender, qué es lo que va a comprender, para que así de esta manera entre a realizar efectivamente el algoritmo. Y le recuerdo, esto conlleva a que usted haga una muy buena definición del problema, porque parte de lo que usted va a hacer después, que es el análisis, el diseño y la verificación, parte efectivamente de que usted entienda que hizo un estudio, una contextualización de qué es lo que le están pidiendo. Ahora pasemos a mirar una solución, y vamos a mirar que aquí tenemos una solución. Este es nuestro algoritmo. Podemos mirar que en el primer paso dice pedir el consumo y lo almaceno en N1. Segundo, pedir el consumo y lo almaceno en N2. Tercero, pedir
pido el valor y lo almaceno en H, restar N1 menos N2 y el resultado lo almaceno en R, multiplicar R por H y el resultado lo almaceno en A, mostrar R y mostrar A. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que cuando nosotros hablábamos de nuestras entradas, lectura actual, lectura anterior y valor de kilovatios, y podemos mirar las salidas, consumo y valor a pagar, pues efectivamente aquí tenemos las entradas. Y las entradas surgen a partir de estos tres primeros pasos que consistieron en pedir esos valores. Y por último podemos mirar que aquí están las salidas, que son los resultados que genera el algoritmo. Miren que por eso esto tiene un orden, que de pronto, ¿qué pasa si yo pido primero el valor y lo almaceno en H y después pido N1 y después pido N2? Pues eso no importa si es primero, segundo, tercer paso, no importa. Miren que estos son los datos con los cuales nosotros vamos a darle al algoritmo para que pueda ejecutarse y pueda generarnos el resultado. Y ustedes se pueden dar cuenta que pues aquí podemos mirar los resultados de nuestro algoritmo y se encuentran al final. Hay personas que en esta etapa, cuando se está diseñando, que para mí es la parte crucial de todo lo que nosotros hacemos anteriormente, es la parte crucial porque aquí ustedes describen qué es lo que tiene que hacer el algoritmo. Y muchas veces hay personas que dudan de que qué pasa, por ejemplo, si primero muestro el consumo y después muestro el valor a pagar. Entonces no importa si lo hace primero muestro R o después muestro A o de forma inversa, no importa. Lo importante es que usted genere el resultado, pero con el tiempo se harán ejercicios donde usted se va a dar cuenta en qué momento tiene que mostrar y qué pasa si no lo visualiza o si no muestra el resultado en el momento determinado, porque puede generar de pronto alguna falla. Entonces esos son ejercicios que ya con el pasar del tiempo empezaremos a analizar, pero aquí podemos mirar cómo es que está funcionando esto. ¿Qué ocurre? Pues esta es una solución. Podemos nosotros en los algoritmos evaluar que se cumplan con las tres características de los algoritmos, que sea preciso, que sea finito y que sea definido. Si nosotros analizamos la característica de ser finito, podemos darnos cuenta que hay un inicio y hay un fin, entonces cumple. Aunque en este tipo de ejercicios no se denota que un algoritmo sea infinito, todavía no, más allá se mirará eso, pero podemos visualizar que efectivamente cumple con esa característica. La segunda característica es ser preciso, es decir, lo que nosotros escribimos debe ser preciso de tal manera que con la claridad que nosotros escribamos es que vamos a decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Y podemos ver que sí, tiene una solución que sí cumple. Y la parte de definido, pues podríamos nosotros hacer el proceso ya con la verificación, que eso en un momento lo haremos. Pero quiero que ustedes se den cuenta de un detalle que pasa en el paso número 1 y en el paso número 2. Cuando ustedes dicen pedir el consumo y lo almaceno en N1, pues está bien escrito, pero a veces necesitamos ser un poco más preciso, porque cuando nosotros ya en un momento que codifiquemos nuestro algoritmo, nos vamos a dar cuenta de que no es completamente clara la instrucción. Entonces pedir el consumo sí, pero sabemos que existen dos consumos, el consumo actual y el consumo anterior. Entonces no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y muy posiblemente si nosotros ingresamos la información incorrecta, que eso es ya lo que hace el usuario, pues podría generarnos un resultado que no es el que esperemos. Entonces, esto tiene un detalle y podemos mirarlo en el paso número 1 y en el paso número 2, los cuales a partir de este nuevo algoritmo ustedes se pueden dar cuenta que ya no es pedir el consumo, solo eso, sino que ahora dice pedir el consumo actual y lo almaceno en N1, pedir el consumo anterior y lo almaceno en N2. Entonces ya queda más claro, por eso yo puedo utilizar estas expresiones para que sea un poco más claro el proceso. Miren que ahora ya podríamos nosotros efectivamente hacer la verificación. Esto, ante todo, teniendo en cuenta la precisión, que es una de las características de los algoritmos.
Pasemos a a determinar si el algoritmo en sí se ejecuta correctamente. Entonces dice pedir el consumo actual y lo almaceno en N1. Miren, ahí ya coloqué en N1 este valor que es el consumo actual, que es 93. Ahora vamos a mirar el paso número 2 que dice pedir el consumo anterior y lo almaceno en N2. Me dice que es 87. Ojo, y si ustedes se dan cuenta, el consumo actual, de acuerdo a cómo funcionan los medidores, siempre va a ser mayor que el consumo anterior. Siempre va a ser de esa manera. Por lo tanto, yo les recomiendo que es necesario que nosotros por eso entendamos cómo funcionan las cosas. Ahora dice en el paso número 3 pedir el valor de kilovatios y lo almaceno en H. Entonces, mire, coloqué 55, listo, ahí estaría funcionando correctamente. Y en el paso número 4 me dice restar N1 menos N2, es decir, voy a restar el consumo actual menos el consumo anterior. Por lo tanto, eso me da 6. Si yo hubiera hecho o si hubiera creado el algoritmo y hubiera invertido los valores, pues me daría un valor negativo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si el usuario ingresa la información de forma incorrecta? Ya es cuestión de él. Nosotros podríamos también hacer arreglos para ese tipo de situaciones, pero en este caso estamos en un proceso apenas inicial, podemos como tal dejarlo hasta ahí. Ahora en el paso número 5 dice que vamos a multiplicar R por H y el resultado lo almacenamos en A y por eso nos daría un 330. Miren, ahí queda almacenado eso. Y por último paso dice que vamos a mostrar R y vamos a mostrar A. Entonces R viene a ser el consumo, 6. El valor a pagar es A, mostraría 330 y por lo tanto aquí nosotros podemos demostrar que nuestro algoritmo sí funcionó. Es conveniente que a veces usted haga una segunda prueba para determinar que si se están cometiendo o no están cometiendo errores. Es importante que usted cuando haga la lectura del algoritmo lea de tal forma que trate de encontrar alguna descripción o alguna expresión que está mal ingresada por obvias razones que puede dar una idea diferente. Y aquí en esta etapa del diseño y de la verificación usted puede empezar a hacerle modificaciones al algoritmo para que vaya quedando pulido y termine con un muy buen algoritmo. Muchas veces nosotros escribimos, pero desafortunadamente nos encontramos con que no hemos escrito bien, nos falta alguna palabra, nos falta alguna expresión y es necesario modificar. Por lo tanto, tengamos en cuenta este tipo de situaciones. Conclusión. La primera conclusión, aplique las 4 etapas, es decir, sepa hacer la definición, el análisis, el diseño y la verificación en todos los algoritmos que a usted le planteen. Segundo, comprenda correctamente el problema planteado, es decir, haga una muy buena definición. Tercero, escriba de forma correcta, clara y precisa. En muchas ocasiones nos encontramos con que piensa usted que está escribiendo correctamente, pero cuando realiza una lectura de su algoritmo posiblemente se puede dar cuenta que no está siendo tan claro. Y esta es una habilidad que con el tiempo va a aprender a mejorar. Siguiente, realice siempre la verificación, es decir, la prueba de escritorio. Esto le va a ayudar a usted a encontrar errores en el momento de hacer la verificación y le va a permitir hacerle las mejoras respectivas al algoritmo en el caso de que usted encuentre alguna de ellas. Y comprenda, tiene que aprender a leer correctamente. Muchas veces el programador no lee correctamente lo que escribe. A veces escribe una cosa y lee otra, y eso es algo muy común porque nosotros pensamos que estamos escribiendo de forma correcta. Entonces, tenga muy en cuenta estas recomendaciones y si es necesario que usted vuelva a revisar este video para seguir comprendiendo lo que es crear algoritmos, se lo recomiendo.